Hola a todos, soy Eliana Aldana, soy la representante de los jóvenes de Colombia ante Colabioclí del Colegio Nacional de Bacteriología. Esta vez venimos a hablar sobre un tema que también hace parte como de la innovación en el laboratorio clínico, que son las pruebas rápidas de leishmaniasis. Entonces, para dar introducción a estas pruebas rápidas, quisiera hablarles inicialmente de la enfermedad, para darla a conocer en algunos casos si no se conoce en sus países. La leishmaniasis, entonces, es una enfermedad de origen parasitario. Se conocen al menos 20 especies de este género, de este parásito. Se transmite a los mamíferos a través de la picadura de las hembras, que son unos insectos dípteros hematófagos, es decir, que ellos eh, consumen sangre. Y estos, esta enfermedad también requiere unos reservorios que pueden ser animales silvestres y domésticos, que ya más adelante lo explicaré bien la interacción entre los reservorios y los vectores. Y el humano o el hombre se puede infectar a través de dos formas, bien sea a través de un ciclo zoonótico, que es que el parásito proviene de un reservorio animal, o a partir de un ciclo antroponótico, que es que el parásito provenga del vector, pero el vector ha tomado esta sangre con el parásito de otro hospedero humano. Esta enfermedad entonces está muy ligada a las poblaciones rurales, a las poblaciones vulnerables. Está asociada a desnutrición, a desplazamiento poblacional, a inadecuadas condiciones de la vivienda, inmunodeficiencia, falta de recursos y asimismo a condiciones ambientales como cambios climáticos, deforestación y urbanización, entre otros aspectos. Entonces, para explicar este ciclo de vida, este parásito maneja un ciclo de vida complejo. Entonces en este caso voy a empezarlo explicando desde la parte de abajo, en donde tenemos el humano, unos reservorios mamíferos que pueden ser domésticos, por ejemplo, como el perrito de nuestra casa. También puede ser animales silvestres como roedores o algunos caninos que también son silvestres. Entonces, ¿qué pasa? El vector pica alguno de estos reservorios e ingiere la sangre contaminada. Esta sangre contaminada pues contiene mastigotes. Al ingresar estos mastigotes a las células del vector, estas células parasitadas se rompen y se liberan en el torrente sanguíneo del vector. Luego esos amastigotes se transforman en promastigotes en el intestino del vector, y esos promastigotes se dividen por división binaria. Luego estos promastigotes migran a la probóscide del vector para luego estar disponibles en la próxima picadura. Entonces ya cuando el vector vuelve y pica, entonces infecta al humano. Entonces allí, entonces los promastigotes ingresan a los macrófagos o a las células del sistema retículo endotelial. Estos promastigotes se transforman en amastigotes y se multiplican también por división binaria y se liberan al torrente sanguíneo y vuelve e inicia el ciclo. Entonces vuelve y pica el vector y vuelve y se reinicia el ciclo. Entonces, bien sea que el vector en este caso infecte a otro humano o infecte a los reservorios. Esta enfermedad tiene algunas presentaciones o algunas formas clínicas. Tenemos la leishmaniasis cutánea, la leishmaniasis mucosa y la leishmaniasis visceral. Y la leishmaniasis atípica, que esta sí tiene menos casos. Entonces, para hablar de la epidemiología de esta enfermedad, entonces esta enfermedad está presente en los 5 continentes. Es una enfermedad endémica en 102 países aproximadamente. Se estima que 350 millones de personas viven en regiones que tienen el riesgo de adquirir la infección.
y anualmente se estima también que alrededor de 1.3 millones de casos nuevos se diagnostican de leishmaniasis y de 20.000 a 30.000 muertes cada año. Entonces vemos que es una enfermedad que genera hartas muertes, hartos casos nuevos y pues lo más grave es que es endémica. Entonces, en cuanto al comportamiento de la enfermedad de las diferentes formas, entonces vemos que la leishmaniasis visceral, el 90% está concentrada en Brasil, en India, en Sudán, en Etiopía y en Kenia. Frente a la leishmaniasis cutánea, entonces ocurre en América, en Mediterráneo, en el centro y medio este de Asia. Y la leishmaniasis mucosa ocurre principalmente aquí en América, en los países que más registran casos son Bolivia, Brasil y Perú. Pero pues no quiere decir que en ninguno de los otros países eh, este tipo de presentación. En cuanto a Colombia, entonces es una patología endémica en casi todo el país. Solo hay 2 zonas en que no se reportan casos de leishmaniasis, que son San Andrés Islas y pues Bogotá. Y se estima que en nuestro país alrededor de 11 millones de personas estén en riesgo de padecer esta enfermedad porque viven principalmente en el área rural. Este país tiene una población muy grande que vive en el área rural. La forma clínica más frecuente es la leishmaniasis cutánea, es aproximadamente entre el 95 y el 98% de los casos. La leishmaniasis mucosa se da por la diseminación de este parásito proveniente de la leishmaniasis cutánea y se puede presentar en semanas a años después de esta lesión cutánea. La leishmaniasis visceral sí es muy poco frecuente, alrededor del 0.1 a 1.5% de los casos. Y además, pues como lo mencionaba ahorita, se puede dar una diseminación del parásito, entonces también hay casos en que se presenta tanto leishmaniasis cutánea como mucosa de forma simultánea. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico en nuestro país? Entonces, frente a la leishmaniasis cutánea, que es la más frecuente. Entonces, la leishmaniasis cutánea, un caso probable es un paciente que tiene lesiones cutáneas procedente de áreas endémicas que cumplan con 3 o más criterios. Entonces, uno es que no tenga historia de trauma, evolución mayor de 2 semanas, que presenten úlceras, lesiones nodulares, lesiones satélites o adenopatías localizadas. Las úlceras típicas de leishmaniasis es una úlcera redondeada con bordes elevados, eritematosas, con un fondo limpio y de crecimiento muy lento. También hay unas lesiones atípicas como los nódulos, la pápula, las placas y las lesiones verrugosas. Entonces, ¿qué se hace cuando llegan estas lesiones a nuestro laboratorio o en el consultorio médico? Primero se evalúa si no tiene una sospecha de sobreinfección, porque si tiene una sobreinfección va a dificultar la visión en el microscopio de los amastigotes. Entonces, se requiere primero hacer un tratamiento médico para quitar esta sobreinfección y ahí sí ya mucho después poder tomar el examen directo. Entonces el examen directo lo que se busca hacer es como un raspado con una lanceta y se toman tres muestricas de la misma región en 3 láminas diferentes. A esto se le hace una tinción de Giemsa y se observa el microscopio. Entonces, si observamos a mastigotes, pues de una vez confirmamos el caso y notificamos a Sigila, que es nuestro sistema de vigilancia epidemiológico. Se evalúa el compromiso mucoso, se hacen otros paraclínicos para evaluar a nivel hepático, a nivel renal, antecedentes cardiológicos, y entre esos está el electrocardiograma y para asimismo poder garantizar que el tratamiento no tenga efecto en ninguno de estos órganos. Si no
se observan a mastigotes, entonces hay que hacer, sí, hay que hacer hasta un segundo y un tercer examen directo. Si definitivamente no se ve nada, entonces se envía a biopsia. Si la biopsia está positiva, pues entonces es un patrón sugestivo o confirma este caso. Y si la biopsia sale negativa, entonces hay que buscar, hay que hacer un diagnóstico diferencial y buscar la etiología de estas úlceras. Entonces, como lo venía diciendo, los paraclínicos se hacen con el fin de que los antilesmaniásicos no tengan ningún efecto. Entonces, se hace estos paraclínicos se tienen que hacer antes, durante y después del tratamiento porque es un tratamiento que es tóxico. Y, entonces, ya después de también se les hace examen directo para identificar si están curados o no. Y en caso de que no estén curados, pues hay que elegir una nueva línea terapéutica, porque los antihistamínicos también tienen una primera línea y otra segunda línea. Entonces, en caso de que haya falla terapéutica, se debe buscar una segunda línea de antihistamínicos. Este es como de forma resumida, como sea el diagnóstico y el tratamiento en nuestro país de la leishmaniasis cutánea. Entonces, como lo decía en la definición del caso, entonces el principal examen de diagnóstico es el frotis directo. Entonces, lo que hacemos es con una lanceta tomar de la lesión. Bueno, primero mirar cómo está el estado de la lesión, si requiere una limpieza o si requiere un tratamiento médico para eliminar esta sobreinfección. Se hace una limpieza y se toma la muestra de los bordes, porque como lo decía anteriormente, esta enfermedad se caracteriza por tener unos bordes elevados. Entonces se toma de los bordes. Se hacen 3 láminas. Estas 3 láminas llevan 3 muestricas y se hace una coloración de Giza y se evalúa en microscopio en 100X. ¿Qué esperamos ver? Los amastigotes. Vemos que los amastigotes son una estructura pequeña y tienen un cinetoplasto, que es como el puntico que ven en esta imagen, tienen un citoplasma y tienen un núcleo. Así, pues en esta imagen que tiene mucho más resolución, pues los podemos ver el cinetoplasto con mayor facilidad. Pero, por ejemplo, cuando vemos aquí en esta segunda imagen, ya necesitamos una mayor experiencia de la persona o en este caso del bacteriólogo para visualizarlos. Entonces, es un examen que tiene mucha responsabilidad porque desde la toma de la muestra hasta la visión, porque verlos al microscopio, si no hay muy buena experiencia, se pueden estar escapando estos amastigotes. Entonces, esta también es una de las razones porque hay pacientes que también se van a un segundo o hasta un tercer frotis. En cuanto a la otro tipo de leishmaniasis, entonces tenemos la leishmaniasis visceral. Esta leishmaniasis es mucho más fuerte que la que acabamos de ver y aquí el diagnóstico es diferente. Entonces el diagnóstico se hace bien sea mediante cultivo o confirmación microscópica del amastigote, pero pues a través de aspirados del tejido del vaso, la médula ósea o los ganglios linfáticos, porque este tipo de leishmaniasis tiene afinidad por estos órganos. Entonces, la sensibilidad y especificidad, por ejemplo, de los frotes de aspirado esplénico o del vaso son excelentes, pero este procedimiento es demasiado invasivo y puede conllevar a un riesgo de hemorragia interna y puede ser hasta mortal, aproximadamente entre 1 a 1000 procedimientos. La aspiración de médula ósea y de ganglios linfáticos también es muy invasivo, pero es menos sensible, es más segura, pero es menos invasible y estas técnicas requieren conocimientos técnicos de los profesionales que a menudo no están disponibles
nuestro campo. Entonces aquí en esta imagen podemos ver que em, de los nódulos linfáticos es muy baja la sensibilidad, en médula ósea es alrededor del 70 al 80%, pero pues tenemos que es un procedimiento invasivo doloroso. Del vaso podemos ver que es el recomendado con aproximadamente un 95% de sensibilidad, pero el riesgo de hemorragia es muy alto. Entonces, en base a este panorama de la leishmaniasis cutánea y de la leishmaniasis visceral, quisimos traer en esta presentación las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, ¿por qué? Porque son rápidas y fáciles de realizar, tienen la capacidad de brindar resultados en el lugar de la atención. Sabemos que esta es una enfermedad que se da en el área rural y muchas veces los médicos tienen que ir a campañas para poder detectar estos casos. Y entonces es una ayuda para estos profesionales que se van a campo y son pruebas de diagnóstico rápido que se pueden utilizar con una infraestructura que no requieren exclusivamente un laboratorio y el entrenamiento del personal no es tan estricto. Entonces, para la leishmaniasis actualmente hay dos pruebas rápidas. Una es la de la leishmaniasis visceral, que detecta anticuerpos. Esta prueba sí está patrocinada o está autorizada por la OMS. Actualmente ya se utiliza en países que tienen casos frecuentes de leishmaniasis visceral y tenemos pruebas rápidas para leishmaniasis cutánea. Esta prueba actualmente ya está autorizada por la FDA, pero todavía no ha sido incluida dentro de todos los algoritmos de diagnóstico de leishmaniasis cutánea. Esta todavía está en estudios de sensibilidad y especificidad. Esta es una prueba que busca detectar antígenos, especialmente la peroxidoxina, que es un antígeno que se encuentra en la membrana de la mastigote. Entonces, viendo este panorama de las pruebas rápidas en leishmaniasis, quisimos centrarnos como en cada una de ellas. Entonces, para la leishmaniasis visceral, es una prueba rápida que busca hacer el diagnóstico de esta enfermedad, busca identificar anticuerpos contra la proteína recombinante K39, bien sea en muestras de suero o sangre total, o como lo especifica el proveedor. Esta proteína K39 es un epítope que está en los amastigotes que causan, de las especies de leishmania que causan esta infección. La sensibilidad y la especificidad de esta prueba es muy buena, cerca del 95%, y teniendo en cuenta esta sensibilidad y especificidad se puede hacer una prueba comparable con estas pruebas parasitológicas y podría estar reemplazando estos métodos invasivos que expliqué anteriormente. Entonces, como en toda prueba rápida, bien sea en este caso sangre total o suero, entonces colocamos un poco, por ejemplo, si es sangre total, se coloca la sangre total directamente en el cassette. Esta prueba tiene un buffer que es diluyente, se espera 10 minutos y se hace la lectura. Entonces, como en toda prueba rápida, necesitamos que siempre hay una banda de control, entonces que siempre se visualice la banda de control y la segunda banda es la de la muestra del paciente. Entonces, si se observa la banda, pues estaríamos hablando de un resultado positivo. Si no se observa, si solo se observa la banda de control, pues estaríamos hablando de un resultado negativo. Y si por casualidades solo vemos la banda del paciente, esto sería un resultado inválido, algo estuvo mal en la prueba. O si no vemos ninguna, ni la banda control ni la de paciente, también es un resultado inválido. Entonces, habiendo explicado el procedimiento de cómo se hace esta prueba, entonces esta prueba es útil en personas que están en áreas endémicas que tienen síntomas sospechosos a la leishmaniasis visceral, entre esos una fiebre durante más de 2 semanas y esplenomegalia. Esos son los síntomas principales. Esta prueba no es útil en personas que ya tienen antecedentes de leishmaniasis visceral
personas que están en tratamiento o han sido tratados recientemente contra este tipo de leishmania y personas que han tenido fiebre durante menos de 2 semanas. Entonces, no se recomienda en ninguno de estos casos. ¿Cuáles son las ventajas de esta prueba? Entonces, como lo he tratado de decir, es una forma sencilla de realizar, no requiere un laboratorio. La prueba se puede realizar bien sea mediante la punción del dedo con sangre total, suero o plasma. Los kits pueden ser transportados y almacenados a temperatura ambiente hasta 30 grados centígrados. Entonces, en caso de que las podamos o las quieran tener a temperatura ambiente, se pueden tener, tienen largas fechas de duración y lo mejor de todo es que los resultados están disponibles entre 10 a 20 minutos. ¿Cuál es una desventaja? Pues al ser una prueba que solo nos dice positivo o negativo, no podemos distinguir entre casos activos y recaídas en pacientes previamente tratados, como lo decía anteriormente, que esta prueba no es útil en este tipo de pacientes. Y ahí es pues ya donde se requiere que el médico tenga en cuenta el historial o la historia de esta persona para que no se vaya a confundir en el diagnóstico de este caso clínico. Y tampoco es útil en pacientes que están coinfectados, por ejemplo, con VIH por la inmunosupresión. Cuando nos dan un resultado negativo en ese tipo de pacientes, no se puede descartar el diagnóstico, no nos podemos confiar en este resultado, pues porque ya sabemos que es una prueba que está a base de anticuerpos y estamos hablando de una inmunosupresión. Entonces, para hablar sobre la otra tipo de prueba rápida, pero entonces está ya en leishmaniasis cutánea, esta es una prueba que se recomienda para 10 especies de leishmania, como las que vemos aquí en pantalla. Esta sí busca antígeno, debe ser una muestra tomada con un escobillón de una úlcera cutánea que no haya pasado más de 4 meses de tener esta lesión. Es una prueba que está aprobada por la FDA y también tiene un procedimiento parecido, tienen más pasos al anterior, pero también es una prueba de inmunocromatografía. Entonces, inicialmente, pues ya después de que tomamos la muestra con el escobillón, em, usamos un buffer de lisis. Este lo ponemos en contacto y esperamos de 5 a 10 minutos. Luego, después de tener ya nuestra muestra con el buffer de lisis, añadimos 20 microlitros de muestra a la tira y luego le añadimos otro buffer que le permite o le ayuda a la migración y esperamos la lectura entre 20 a 30 minutos. La interpretación también es igual a la anterior, entonces si es en toda prueba de inmunocromatografía debe haber una banda control y si está la paciente, la banda del paciente se debe ver hacia el lado. Entonces, si tenemos la banda del paciente es positivo, si no la tenemos es negativo, si no obtenemos ninguna de las bandas es un resultado inválida o, por ejemplo, que tengamos la banda solo del paciente también es un resultado inválido. Entonces, ahí se debe revisar el procedimiento. Entonces, como lo dije cuando estaba hablando sobre las dos pruebas, esta es una prueba que solo ha sido autorizada por la FDA, que no ha sido como reconocida en todo el algoritmo de diagnóstico de leishmaniasis cutánea, pero con esta tipo de prueba ya se han hecho varios artículos y aquí vamos a traer dos que me parecieron bien interesantes. Entonces, esta es la primera. Es un artículo que se realizó o que se publicó en 2018 en pacientes en un área aislada o rural en Marruecos. Lo que se buscaba era comparar esta prueba rápida con las pruebas de referencia, que en este caso es un examen directo de frotis de piel o PCR, que buscaban estimar la precisión, bien sea la sensibilidad y la especificidad de la prueba frente a estos dos exámenes que son de referencia. Entonces aquí hay un ejemplo de las bandas o de las pruebas rápidas que se utilizan.
Entonces aquí volvemos a lo mismo. Tenemos unas bandas control. En el primer caso es un resultado positivo. Vemos el resultado de la banda del paciente, la del control, y en el segundo caso solo vemos la banda control. Entonces, ellos que hicieron en este estudio, ellos tenían un grupo grande de pacientes. Inicialmente tenían posiblemente 769 pacientes, pero estos excluyeron 503 por todos estos criterios de exclusión, entre esos que sean menores de 5 años, que, por ejemplo, que tenían lesiones pero que no eran ulcerativas, que ya habían recibido tratamientos para la lesión, que ya habían recibido algún tipo de antileishmaniásicos, entre otras razones. Entonces, después de haber excluido a todos estos participantes, eligieron 266. Pero al final siguieron excluyendo a 47 más, primero porque tenían lesiones cercanas a los ojos y otros porque no pudieron firmar el consentimiento informado, y sabemos que el consentimiento informado es clave en cualquier procedimiento en el área de la salud. Entonces, al final le lograron hacer pruebas rápidas a 219 personas. De estas 219, 122 arrojaron resultados negativos por prueba rápida y 97 positivos por la prueba rápida. A estos, pues como lo mencioné, el objetivo del artículo se tenía que hacer en comparación con PCR y con microscopía. Entonces, ya para cuando se consolidó la información y se compararon los resultados, entonces en los pacientes que han sido diagnosticados por pruebas rápidas negativas, al final los que no tenían leishmaniasis cutáneas fueron 78 y los que sí tenían leishmaniasis cutánea 44. Para los positivos, entonces al final el diagnóstico hubo ausencia de leishmaniasis cutánea en solo 5 personas y presencia en 92. Entonces, ¿esto qué nos pudo demostrar esta prueba rápida? Uno, que la sensibilidad fue alrededor del 68%, como lo pudimos ver en los resultados, la especificidad del 94%, un valor predictivo positivo del 95% y un valor predictivo negativo del 64%. Entonces, ellos además quisieron evaluar esa sensibilidad, especificidad, pues como lo venía diciendo, frente a PCR y frente a microscopía. Entonces, ¿qué podemos ver? Que, por ejemplo, en zonas que son más endémicas, la prueba rápida tiene una sensibilidad más grande, por ejemplo, para la Leishmania trópica, que es, o sea, entre más endémica, tiene la sensibilidad mucho más alta. Y, por ejemplo, en el caso de la microscopía, vemos que la sensibilidad va bajando a medida que va bajando la calidad de la lámina. Entonces, además de tener dificultades en la visualización en microscopía, vemos que si la calidad de la toma de la muestra, de la fijación de esta y mientras llega al laboratorio se le puede realizar la tinción, la calidad baja mucho y por lo tanto baja la sensibilidad. La especificidad sí es más, sí se mantiene más, alrededor del 92, hasta puede llegar hasta el 100% comparada con estas pruebas. Entonces, ¿qué podemos concluir de este estudio? Que esta prueba rápida sí puede ser útil en la gestión de casos clínicos, por ejemplo, en áreas aisladas de Marruecos, en este caso pues es de este sector. La prueba rápida, a pesar de que no tiene una sensibilidad tan alta, tiene un valor predictivo positivo muy bueno y puede justificar, con este valor predictivo positivo, puede justificar el tratamiento en áreas endémicas, mientras se logra hacer los demás análisis, que en este caso sería el frotis directo y la PCR. Es una prueba rápida que puede ayudar a tomar decisiones a los profesionales de la salud para que mejoren la gestión de estos casos, porque sabemos que muchos de estos casos los médicos o los profesionales del área de salud deben ir a campo a hacer el diagnóstico,
pero pues con una prueba rápida podrían estar enviando tratamiento el mismo día. Esta prueba rápida em, puede llegar a ser parte del algoritmo de diagnóstico de la leishmaniasis cutánea y que se da como la primera elección y la microscopía como un segundo paso. Se puede mejorar la sensibilidad de esta prueba rápida, optimizando el procedimiento del muestreo y revisando en qué se puede mejorar en el muestreo para que la muestra sea mucho más limpia o mejor para poder ser detectados estos antígenos. También traje aquí otro artículo. Este artículo fue desarrollado en Perú. Este es más reciente. Fue publicado al inicio de este año, pero pues aquí vemos que tiene un proceso de revisión desde el año anterior. Este artículo tenía como la misma finalidad del anterior y era evaluar la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas rápidas en pacientes de esta área, pero ellos quisieron hacerle una modificación al procedimiento de la técnica. Entonces, uno fue aumentando el tiempo de extracción o de lisis y dos, aumentando el volumen de esta extracción a la muestra, o sea, a la muestra que se añade a la tira. Entonces, haciendo estas dos modificaciones, ellos que encontraron como principales resultados. Uno, bueno, esto fue evaluado en 156 personas. Aquí, entonces, ellos, además de haber modificado el procedimiento, también hicieron dos modificaciones en la toma de la muestra. Hicieron una toma de muestra con lanceta, tal cual como se hace el raspado para el frotes directo, y la hicieron con escobillón. Entonces ellos que encontraron que cuando hacen el raspado con lanceta tienen una mejor sensibilidad cerca al 83.3% y las obtenidas con un escobillón en un 64.2%, que es muy parecida a la sensibilidad que nos mencionaba el artículo anterior. La especificidad en los raspados con lanceta fue menor, en un 77%, con una tasa de falsos positivos del 22.2%, en comparación con las muestras de escobillón, que es del 91.7%, con una tasa de falsos positivos del 8.3%. Cuando ya se hizo el análisis molecular, mostró que 8 raspados de microscopía presentaron falsos negativos, es decir, que eran positivos para la prueba rápida, para la leishmaniasis cutánea, y negativos por microscopía, pero fueron positivos mediante PCR, lo que significa o lo que podemos llegar a intuir y también en base al otro artículo es que la prueba rápida puede ser más sensible que la microscopía. Entonces, como conclusión, este artículo nos deja el mensaje de que estas modificaciones en el procedimiento pueden mejorar la sensibilidad de la prueba rápida, comparándolo con la microscopía, y en este caso, pues para las especies de Perú o que están presentes en Perú, y esto nos puede conllevar a tomar decisiones más rápidas o más tempranas en el tratamiento y que puede llegar a ser una prueba de primera elección mientras se logra hacer bien sea el diagnóstico con microscopía y la PCR. Entonces ya para finalizar esta presentación, como conclusiones generales, las pruebas rápidas pues son una herramienta que ayudan a tomar decisiones a los profesionales de la salud, ayudar a tomar decisiones más temprano frente a este tratamiento. Es una herramienta útil en zonas alejadas de nuestros países. Se pueden realizar en el consultorio, no requiere una estructura física especial. El entrenamiento del personal es menos dispendioso a comparación de los otros métodos de diagnóstico que veíamos. El tiempo de entrega de resultados pues es en el mismo día, casi en el mismo momento,
La temperatura de conservación de estas pruebas rápidas puede ser a temperatura ambiente, tampoco puede estar, o sea, tampoco necesitamos neveras y infraestructuras especiales para conservar estas pruebas rápidas. Y para la prueba rápida de la leishmaniasis cutánea, entonces se puede seguir trabajando en la estandarización de este procedimiento porque vemos que si modificamos algunos pasos de este procedimiento podemos mejorar la sensibilidad y así poder contribuir a que esta prueba rápida sea incluida dentro del algoritmo de diagnóstico y pues sea útil en, en estos trabajos de campo o en el diagnóstico cuando se requiere un diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Mientras se logran obtener los resultados del PROTEIDS directo y PCR, pues porque sabemos que estos son los exámenes estándar para este diagnóstico, pero sabemos que también esos exámenes requieren tiempo, requieren una buena estructura física, requieren de una muy buena experiencia de los profesionales, requieren unos niveles más complejos, por ejemplo, para el caso de la PCR. Y entonces la invitación es a que evaluemos la utilidad de estas pruebas rápidas en nuestros laboratorios, en nuestras universidades, en nuestras instituciones, para que sea de apoyo para nuestros pacientes que en muchos casos ya están avanzados en leishmaniasis. Muchas gracias. Cualquier pregunta me la pueden dirigir a este correo o si no en el meeting que tenemos de preguntas y respuestas el 12 de diciembre. Muchas gracias.